Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan, señores, este jueves 23 de julio del 2026, con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y hoy, esta mañana, que iba a haber algunas lluvias en la zona del Cibao y aquí una ligera lloviznita fina a eso de las 6 de la mañana, y usted veía las calles bien mojadas y los que salieron a hacer ejercicio se dieron cuenta. Bueno, pero no hay así nada extraordinario en el panorama meteorológico. En Estados Unidos, aunque el señor, y dice el del tabacón que en Cuba no falta nada, eso es como una canción que había, aunque el señor aquel dice que no hay cambio climático, incendios en Manitoba, en Saskatchewan, allá se pronuncia más o menos así, allá por Canadá, inundaciones, tornados, tormentas en todo lo que es el Midwest de los Estados Unidos y aquí en la zona sur, en Texas y diversos lugares, y no paran. Ustedes vieron hasta cuando el Mundial de Fútbol, que se hablaba del impacto que tenía el humo que provenía de Canadá, que fue uno de los argumentos que usó supuestamente, supuestamente no, de los que dijo Trump, para ponerle aranceles a Canadá. Vaya usted a ver qué cosa. Pero así está de díscolo el clima. Así está de díscolo el clima como lo está la política internacional. La política internacional, porque ustedes vieron el tirijala que hubo en Perú entre el Keiko Fujimori y el candidato perdedor, va a asumir. El tirijala que hay en Colombia, donde del Espriella ni siquiera se va a juramentar en el Palacio Nacional. Petro anda haciendo unas demostraciones y un grupo de gente y no quiere reconocer, y habló muchísimo que hubo fraude, que si hubo aquí. Para cuando él ganó no hubo fraude. Ahora cuando gana el otro está igual que Trump allá. Cuando él gana no hay problema. Cuando él ve que las encuestas no le dan, ahí sí va a haber problema, y está tratando de manipular todo ese tipo de cosas. Entonces el candidato se va a tener que juramentar en un recinto militar y anda con una seguridad reforzada. Y Colombia tiene una historia de sangre y la hemos leído. El Parnaso colombiano es riquísimo. Colombia es un país con una cultura enorme. No es casualidad lo de García Márquez y todos esos grandes escritores y la novelística colombiana, y el Parnaso es grandísimo y Colombia es muy culto, pero también es muy sangriento. Y eso que recogen en esos cuentos y en esos libros, yo he leído libros sobre sicarios, libros sobre la droga, de todo, hay muchísimo, hay para los gustos, los colores. Eh, el Bogotazo, esas sangrientas luchas políticas entre conservadores y liberales, y tú le preguntabas a uno por qué postulaba uno y por qué postulaba el otro, y le valía, como se dice, como dicen los centroamericanos, vale, la misma cosa, simplemente que yo soy del Licey y tú eres del Escogido, y eso bastaba para que se anduviesen matando unos con otros. Pero así están las cosas. Eso es Colombia, eso es Perú. Y el otro salta para atrás, el de Nicaragua, ahora dice que ni siquiera elecciones va a haber. Es una dictadura, por todas las de la ley, persigue los curas, les quita la nacionalidad a los nicaragüenses, los expulsa, los tranca. Las pasadas elecciones, entre comillas, que ni siquiera son elecciones, como se las robó Maduro en Venezuela, hubo 7 que se postularon, que iban a ser candidatos, y los metieron presos. Modifican la constitución, la bruja de la esposa, que es la vicepresidenta y es la jefa, y parece que es la que lo manipula a él. Después que uno en los 80, siendo jóvenes, uno postuló y tanto que alabó a los sandinistas que lucharon contra Somoza y la dictadura y los norteamericanos, y aquellas canciones de Rubén Blades, Tiburón y todo aquello famoso, y después pasaron los Farabundo Martí, lo del Salvador, y mire usted a dónde llegaron, peores que los que estuvieron o tan malos como los que estuvieron.
Y ahora dice él que ni va a haber elecciones, que si ustedes creen que van a tomar el poder por elecciones, o sea, que ni siquiera la democracia, no, en Rusia hacen el aguaje, en Cuba hacen el aguaje con un solo partido. Ahora ni siquiera elecciones va a haber en Nicaragua. Mire que de convulso está el mundo. Y en Estados Unidos, ayer dice Trump, me voy bromeando, y que viene para anunciar mi candidatura. Que no dudes tú, porque anda con una ley que quiere que la pasen para federalizar las elecciones. La Constitución establece que esos son los estados, son 51 estados, y cada estado tiene sus leyes, y cada estado tiene su Congreso estatal. Y está el Congreso Federal, que es el que postula desde Washington, del Capitolio, con sus representantes, que son los senadores, los diputados y los senadores, que hay 2 senadores por cada estado. Son 100 senadores, más o menos, los que hay entonces. Y quiere federalizarla, que a través de las instituciones federales que las gobierna él, se manejen las elecciones. Y en su sitio ha puesto y quiere pasar una ley de que Save America para regular todo ese tipo, cambiar las reglas. Para las elecciones del 16 él ganó con esas reglas, para las elecciones del 24 él ganó con esas mismas leyes, con esas mismas reglas, con esos mismos ordenamientos, pero ahora no le conviene porque las encuestas le dan 68, 70% en contra. Y con los impuestos que puso y con el problema de la inflación y la gasolina en 4, ahora mismo estaba 4,9, 4,10, volvió para arriba porque el petróleo está a 90. ¿Qué usted quiere? ¿Para qué te digo que sí, sí, no? Mírela aquí, la gasolina, 4,9 hoy, el averaje, el promedio, hay estados que deben estar pagándole en 7 y 8 dólares el galón. 4. En enero, antes de la guerra, estaba en 2,98. Miren ustedes, entonces todas esas acciones, ayer subió el petróleo, los Houthis cerraron, ahorita tengo algunas informaciones precisas, el estrecho de Bab el-Mandeb, ya por fin lo pronunció bien, Bab el-Mandeb, ahí en el Mar Rojo, que les decía que lo habían amenazado ayer, que no iban a pasar barcos de Arabia Saudita. Por ahí pasa otro, imagínense ustedes, si se cierra el estrecho de Hormuz, si está bloqueado y está cerrado y no pasa nadie por ahí y están los bombardeos, ya van 11 días de bombardeos y a Estados Unidos, a puentes y plantas y a todo Irán. E Irán le está bombardeando las instalaciones militares, las bases militares en toda la que es la zona del Golfo Pérsico. Ahí no se está salvando prácticamente nadie. Desde Jordania, Siria, Irak, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, todas están siendo atacadas, y Irán le dice que será ojo por ojo. Si nosotros no podemos exportar petróleo, aquí nadie va a exportar petróleo. Si las infraestructuras, la infraestructura nuestra es dañada, aquí nadie va a tener infraestructura. Y ya demostraron atacando una planta de desalinización en Kuwait. Con el agravante, señores, con el agravante de que ustedes saben que eso es una zona desértica. En esos sitios, todo es el Golfo Pérsico donde está por eso está el petróleo ahí. Por ahí no hay ríos. El agua eran oasis, ustedes saben, los desiertos, los oasis, los camellos que aguantan muchísimo, se hartan de agua y tienen en su tutuma mucha agua ahí, aguantan. Y el agua del desarrollo de toda esa zona, que está perdiendo 600, se lo dije desde los primeros momentos de la guerra, las evaluaciones eran que el dinero que se estaba perdiendo diario, solo por turismo, deje todo lo otro fuera, turismo nada más, eran alrededor de 650 millones de dólares diario. Dubái, Doha, todo eso te lo ven en las redes, todos esos hoteles, todo eso está vacío. El puerto, uno de los puertos más dinámicos del mundo, que está ahí en los Emiratos.
la planta de gas natural más grande del mundo, la refinería de gas natural, también, que fue atacada, que se le dañó uno de las terminales, tiene un 17% fuera, durará 2 o 3 años, quién sabe, para readecuarlo. Los daños estructurales que han sufrido esas instalaciones del Golfo se tomarán años y miles, muchos miles de millones de dólares, pero muchos, para restablecerlos, para volver a la situación ex ante de la guerra. O sea, para llevar todas esas instalaciones, no son inversiones nuevas, no son que son súper cuantiosísimas, no, para volver a llevar toda esa infraestructura energética al nivel del 27 de febrero, porque los bombardeos empezaron el 28, eso se tomará años. Para restablecer la situación, vimos como estos 2 meses que se hablaron del memorándum de entendimiento, que se ha tirado a la basura, que se ha prendido en fuego y que síguelo y ya aquí no se está hablando de nada, diplomacia para la porra, eso es bombas y van y bombas vienen, y los daños son cuantiosísimos. Si por ahí pasa un 20% del petróleo mundial, por el estrecho de Hormuz, y estaba siendo afectado en alrededor de un 10%, porque Arabia Saudita estaba sacando alrededor de 5 millones de barriles, esos son 20 millones de barriles por día. Arabia Saudita estaba sacando 5 millones de barriles por aquí, por el estrecho, por un oleoducto en el estrecho, por el Mar Rojo. Irak tenía otro oleoducto y creo que habían 2, por ahí salía un poco, se estaban perdiendo unos 10 millones de barriles. Imaginen ustedes 20 millones de barriles a $100 el barril. Hoy el Brent está a 99 a $100 y el West Texas Intermediate, cuando empezaba el programa, está por encima, 90. Ahora mismo, en tiempo real, está en $91.28. Ha subido 5% y el día de ayer subió 4 y pico por el cierre del estrecho aquí de Bab el-Mandeb. Algo que estaba anunciado, los iraníes habían dicho, si nos siguen atacando, y Trump está presentando los videos, y yo les hablé de rendimiento marginal decreciente, es un término económico que nosotros usamos. Cuando ya ¿qué más tú vas a bombardear? Donde tienes, lo que te está afectando y lo que te daña a ti, está cerrado el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, el 27 de febrero, estaba abierto. El estrecho de Hormuz se cierra fruto del lío, de la guerra que tú desatas. Entonces, todo lo de la discusión nuclear, los misiles, no, ellos pueden tener misiles porque otros países tienen. Todo eso se quedó, que si iban a apoyar a los kurdos, que si iban a apoyar a los grupos que estaban de resistencia. Ahora el régimen, con todo y que lo han bombardeado y lo han vapuleado y está como esos boxeadores que lo tienen contra la cuerda y todo lleno de sangre y todo, pero están ahí aguantando, porque el problema es simple. Irán gana resistiendo y aguantando. Porque el daño a la economía mundial, míralo ahora cómo nos hacemos nosotros con este petróleo que bajó a 68 los otros días, se puso al precio de antes de la guerra y ahora mismo está en 91,30. Que al gobierno le estuvimos diciendo, pero van acá, ¿cómo tú vas a dejar la gasolina en campanada allá arriba, que la subiste a 3.41, si el petróleo está al nivel anterior? Porque todo el mundo razonable, con 2 dedos de frente, pensaba que el memorándum de entendimiento firmado, las negociaciones en proceso, pues no íbamos a volver para atrás. Pero hemos vuelto totalmente para atrás. El empantanamiento es tal, el atolladero es tal, que Trump no encuentra más opción que seguir tirando bombas. Y el problema es que le va a destruir los puentes, le va a destruir lo vas a volver, va a acabar con la civilización de un pueblo, no vas a tumbar el régimen, porque así no lo vas a tumbar. No mandas efectivos, que es la única manera de hacerlo, porque vas a tener pérdidas humanas.
y vas a meterte en un lío. Entonces, es muy bonito desde arriba tirar bomba y bomba y bomba, pero eso no te va a dar el poder de abrir el estrecho, que era un bloqueo. Ahora, lo que estás es provocando que esos locos que son, como decimos nosotros, sin interés de menospreciar ni nada, sino simplemente para ponerlo, como decimos nosotros, en literal en la calle, nosotros los dominicanos, como hablamos, unos locos que son difíciles de bañar, dificilísimos de bañar, que tenían que conocerse su idiosincrasia y su historia para saber con quién usted estaba lidiando y dónde y cómo era y por qué otros presidentes no habían hecho eso que usted está haciendo, sobre lo que alardea, un desastre. Entonces, aquí estamos, de nuevo, empantanados en un atolladero enorme. El secretario de Guerra va al Congreso, dice que se han gastado 37 mil millones y no se ha logrado nada, no se abre el estrecho, no se ha, que se va a bombardear una montaña en donde posiblemente tengan el uranio enriquecido, que el año pasado se había bombardeado, que se había demolido, que eso estaba enterrado por ahí. Entonces resulta que sí, que no, que nada, nadie cree nada de lo que se está diciendo. Ni siquiera la cifra de las casualties, de los muertos, hasta eso se está poniendo en duda. Es un desastre de marca mayor y como eso le decía ahorita, así está el mundo de convulso en todo sentido. En la guerra de Ucrania, la invasión rusa, ahora Rusia está sintiendo, estaban muy bien los rusos. Yo tengo 4 años diciendo aquí que qué lástima que Ucrania no le puede reciprocar el favor. Rusia tiene 4 años bombardeando las ciudades, Kiev, Lvov, Kryvyi-Rih, todas las ciudades, Kharkov, Odessa, todas las ciudades ucranianas. Hospitales, centros comerciales, le destruyó una presa para evitar que las tropas ucranianas ocuparan un sitio, llenaron eso, explotaron la presa. Colegios de infantes, centros oncológicos, todo, no han tenido viramientos, plantas eléctricas, refinerías, todo. Ucrania no le podía reciprocar el favor porque no tenía armamento. Y lo que Biden, la pusilanimidad del presidente Biden y sus asesores, le dieron los HIMARS y le decían, no pueden atacar en el lado ruso, tiene que ser solamente la parte ocupada. Y la logística del otro, el otro amasando armas y armamento allá, yo nada más puedo atacar aquí. Pero Ucrania ha ido desarrollando los drones de mediano, de corto y de largo alcance, y le está reciprocando el favor. Ya van 4 almacenes gigantescos tipo Amazon, donde se distribuyen todos los drones y todo lo que se importa de China y de todos los países, que se los ha destruido. Las filas en las estaciones de combustible son de 3 y 4 días y no llega el combustible. En Crimea, ya lo explicaba en estos días, convertida prácticamente en una isla, no hay manera que lleguen los barcos de la flota rusa en el mar de Azov, que son los ferries, los remolcadores, los tanqueros, todos esos barcos que van para suplir de combustible, los están bombardeando en el camino. Ayer iban ayer iban 176 y vi 13 más, anda como 190 y pico. Con la salvedad de que a un tanquero cargado de combustible no le dan un bombazo para que se queme todo ese petróleo y se contamine el mar, haga un desastre ecológico, sino que los ataques han sido para convertirlos en barcazas a la deriva, como dijo el nuevo ministro uno de los que se encarga, barcazas, le están atacando los cuartos de máquina, la bomba van directamente a los cuartos de máquina, quedan a la deriva. Los botes de remolcadores lo están atacando también para que no puedan llevarlo. Entonces, todo eso está pasando. Todo eso está pasando en el mundo
y usted ve cómo anda el combustible. 4,63 ha subido, $4 el barril de ayer a hoy, 90,88 ahora mismo en tiempo real estamos dando seguimiento. Entonces un mundo totalmente convulso y nosotros, el mundo va a tener que pagar las consecuencias, las está pagando y las va a continuar pagando. Y cuando decíamos que aún se resolviera, y días atrás, y cada vez que esto se prolongue más, la recuperación será más complicada, más costosa y dolorosa. Por lo que les decía, supongamos, primero el costo de oportunidad. El dinero que dejan de ganar, eso es una pérdida en términos, ¿verdad? El petróleo que dejan de exportar, ese 20% de 20 millones de barriles que no están saliendo a los mercados. Las reservas que se están agotando de los países, porque una de las razones por las que Trump llegan al memorando de entendimiento que se estaban agotando, y cuando ya tú no tienes ese balón de oxígeno, ese margen para respirar, ya tú te ves presionado contra la pared. Irán prácticamente no tiene nada que perder y mantiene, esa es su única carta, mantener cerrado eso. Y si me atacan las infraestructuras mías, voy a atacar la de los otros países, no tiene de otra. Y parece que en la Casa Blanca no acaban de entender, o no hay quien le haga entender al presidente Trump que está exponiendo al mundo a un costo de los combustibles que será inalcanzable para todo el mundo y que tendrá consecuencias desastrosas en términos económicos porque podrán motivar a una recesión. Y cuando decíamos que recuperar, volver a la situación anterior, implicaría por lo menos 6 meses, que eso no volverá de que como si fuera un interruptor, prende la luz, off, on, no. Hay que recuperar todas esas instalaciones, para volver a ponerlas al nivel que estaban. Pero la demanda de combustible ha seguido subiendo y la oferta ha ido, pues se está reduciendo. Y como esto no acaba, sino que nadie sabe cuándo acabe, la situación se va a seguir complicando. Se va a seguir complicando. Y el gobierno, que había, por otra razón, acumulado eso, ahora tiene de nuevo el combustible en los 90. ¿Usted ve? Pero no porque no había razón, es por esta locura de esa incertidumbre y de esas cosas de que Trump a las 10 dice una cosa, a las 3 cambia de nuevo, y si alguien se le acerca a las 5 y le dije que no, que es tal cosa, a las 5 da otra variación más. O sea, el mundo está en una total incertidumbre y ni hablar de los aranceles, que ya ahorita entraré en la parte final del programa con eso. Pero bueno, aquí en el plano local, ayer relataba yo sobre lo de la narrativa de la FAO, ¿se acuerdan? La FAO, hambre cero, y el presidente hablando que la agricultura, los agricultores, pero los agricultores no han aportado en nada porque todo eso que estamos hablando es función de que los comedores económicos, de las tarjeticas para aquí, tarjeticas para allá, es mejor darle una vara y enseñarlo a pescar. Lo que estamos entronizando la miseria, el pordioserismo, no sé si se dice así, pero déjenme decirlo, pordiosero, el que anda pidiendo. Y no es que no se vaya con subsidios focalizados a ayudar a los más vulnerables. Las redes de seguridad social son muy importantes, pero con un objetivo, sacarlos de ese nivel, de ese círculo de la pobreza, de ese círculo vicioso, hacerlo que superen. ¿Con qué? Con empleo, con educación, no de otra, no es dándole funditas, no es dándole dádivas, prebendas y cositas. Entonces, ayer la FAO, que hambre cero, digo, pero hambre cero es una hartura que yo me doy hoy, tengo hambre cero. Y mañana tengo hambre 1. Y pasado mañana tengo hambre 2. Tengo 3 días de hambre. No, ahora si yo tengo un trabajo, yo compro mi alimento, no tiene que darme nadie nada. Es autosostenible. Eso es lo que los gobiernos tienen que trabajar para que se logre. Con los que están, que necesitan el apoyo, el soporte, perfecto. Y hay muchos apoyos y soportes que son inteligentes, que se les pueden dar, educativos. Cuando se inició esto del plan de darle los desayunos a los niños en las escuelas, excelente, perfecto, qué bueno. La comida que se le está dando, excelente, perfecto. Seguirlo, fortalecerlo, mejorarlo.
eficientizarlo, que cada dólar invertido, que cada peso invertido produzca el mayor resultado posible, que no haya robo, que no haya despilfarro, que no aparezcan los zapatos escolares vendiéndose por allá por Villamella, que haya consecuencias. Un tipo que estuvo ahí en Inaví con 1000 líos y anda por ahí, nada, no pasa nada. 340 expedientes sometidos de auditoría, de la Cámara de Cuentas, de Procuraduría, y doña Milagro echándose fresco por ahí. Y dice, lo mandé al PEPCA y no pasa nada. Bueno, pero eso es lo que debiera ser. Entonces la FAO sale con una cosa que ahorita venía de camino y oía que la FAO en el 15, en el 13, había dicho lo mismo, que teníamos hambre cero. Pero yo le decía, lo peor es que, y cuando el presidente habló de la agricultura, digo, pero el aporte de la agricultura dado a conocer por el propio Banco Central en este último crecimiento que dice que 4.2, que mucha gente lo pone en duda. ¿Cómo es que crecimos ahora el doble de lo que crecimos el año pasado si las condiciones básicas del crecimiento, consumo, gasto e inversión no han superado las del año pasado? Pero bueno, el aporte como quiera, aún con ese que dice el Banco Central 4 de la agricultura fue de 2.1. Comparado a minería 7 y pico, finanza tanto, etcétera. O sea, pírrico. Pírrico, pues si hay un 2 de 6 es 30%. Un 30% del crecimiento de otros sectores. Entonces, ¿de qué está hablando el presidente? Yo decía ayer, y le presenta, mire aquí la vida real. Constanza, los productores Constanza, todo lo de los mangos. Pues no compaginaba una cosa con otra. Y además de eso, resulta que en el 13, la FAO venía a decir lo mismo. Por eso yo le decía que eso es igualito a lo cuando Magín dice, el Fondo Monetario dice que vamos a crecer 4.2, 4. Pero el Fondo Monetario lo que hace es de papagayo con la cifra que le da el Banco Central, que recaba sus cifras y las arregla a como le parezca. Entonces, lo malo no es que se den ni las cifras ni la narrativa, es que se las crean. Porque la mejor manera de resolver un problema es entenderlo, diagnosticarlo, pero también asumirlo. Si usted está consciente de que el problema es usted, digamos, en su comportamiento o algo, el primero que tiene que autoconvencerse es usted para poder, ¿verdad?, modificar su conducta, por ejemplo. Pero si usted cree que no, que todo está bien y dice las cosas y después usted mismo sabe que la está diciendo para consumo de determinados target mediáticos, objetivos, a gente, población, lo que sea, para lo que usted quiera, pero usted lo puede hacer para ganar tiempo. Y yo le decía ayer, usted la frase sería como una mentirilla piadosa, pero malo es que después que usted la dice, se le olvide que fue que usted se la inventó y que usted la está usando con esos fines y se la crea para fines prácticos y estructurales. Entonces, no, así es lo malo. Y veía ayer un editorial del Listín Diario que decía, vísteme despacio que voy deprisa. El sancochadero que tienen en el Senado, ahí están con el código penal. Ayer le propone Omar Fernández unas modificaciones, le propone el senador Félix Bautista, pero porque son de la Fuerza del Pueblo no le hacen caso a nada. Después andan por ahí diciendo, bueno, pero ellos votaron por ese código, ¿por qué no lo propusieron antes? Ellos propusieron, lo que pasa es que como ustedes tienen una mayoría mecánica, hacen y deshacen. Cuando el paquete fiscal, Omar propuso que se hiciera la indexación completa, que se eliminara el anticipo completo, que se hiciera un monotributo, las partes buenas del paquete que se mantuvieran, pero las otras que no se hizo nada, se hizo lo que quisieron, el sancochadero. Después quieren decir, no, porque de la oposición también. Bueno, y si de la oposición votaron, eso tampoco a usted le da la razón. Lo que está mal, está mal. Pero es como un querer, bueno, todos somos malos. No, no todos somos malos. Y las culpas, la proporcionalidad, que es de las cosas que se critican en el mismo código.
Tienen que tener proporcionalidades. Tienen que tener proporcionalidades. Ayer proponía para reforzar la libertad de expresión en el Código Penal, que es de las cosas que se ha estado criticando, para fortalecer las garantías de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y no, es que no lo vamos a aceptar, ustedes, de que somos nosotros. Hablaba endurecer las sanciones contra los que disparan al aire. ¿A quién le molesta eso? Endurecer las sanciones. No, dijeron que no. 21 senadores del rebaño palaciego, vamos a llamarlo así. O sea, pero es que meten la pata, la estrujan en el lodo y después le buscan un galón de agua para echarle, digamos, ven, para quitarte el lodo. No quieren tampoco. Aprobaron, metieron cosas adicionales, pero cosas que no dañan, que lo que hacen es que mejoran. No, porque quieren ellos hacer lo que a ellos les parezca, para que no. Al final del día nadie revisa ni si eso lo aprobó el del partido A, del partido B, del partido C, del partido D, el otro. Ese es el código procesal que se aprobó en la administración de Abinader y de su bancada mayoritaria, aplanadora, como la usaron para el contrato de Aerodón, como la han usado para los préstamos, cada vez que hay que someter un préstamo, que lo zancochan ahí a la carrera y no le hacen caso a lo que dice la oposición. Esa es la realidad. Entonces, está muy bien. Usted le gustan las dulces y quiere que las águilas las águilas también se pagan. Usted tiene que asumir las consecuencias de lo suyo. Dice, las opiniones y críticas sobre asuntos de interés público no deben depender de autorizaciones implícitas. Proponen las cosas, pero es sancocho, un sancocho. Dice Omar cuando proponía que este no era un debate entre quienes apoyan o rechazan el código. Debiera ser un debate sobre cómo entregar al país el mejor código posible. Pero a mediocres y obviamente haciendo las salvedades, no se le puede pedir que aspiren a la excelencia. No se les puede pedir que aspiren a la excelencia. ¿Qué le importa a ellos? Sancochar y seguir sancochando. Si lo que han acostumbrado es a bregar con vibre, vamos a una pausa.